¿Hasta dónde puede llegar el hombre cuando cree que no necesita a Dios? ¿Qué nace en el corazón humano cuando el orgullo eclipsa la obediencia? Esta es la historia de una ciudad sin alma y una torre que pretendía tocar el cielo. Después del diluvio, la tierra aún olía a esperanza. Los campos reverdecían bajo el sol de un nuevo comienzo. Los sobrevivientes de la familia de Noé, con sus hijos, empezaban a poblar nuevamente la creación que Dios había limpiado. Había silencio. Había paz. Pero también un susurro invisible que pronto se haría grito, el deseo del hombre de volver a ocupar el trono de su propia gloria. El tiempo pasó. Las generaciones crecieron. Y con ellas, la arrogancia del corazón humano. Una vez más, la criatura olvidó al Creador. La obediencia a la voz divina fue reemplazada por la ambición de dejar una marca eterna sobre la tierra. Los hombres se reunieron en la llanura de Sinar. Era fértil, amplia, perfecta para fundar una ciudad. Allí, bajo el cielo abierto, surgió una idea que tembló en los labios de uno y se encendió como fuego entre todos. Hagamos ladrillos, construyamos una ciudad, levantemos una torre que llegue hasta los cielos, hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Palabras simples, pero llenas de intención. Querían una torre, sí. Pero no para adorar a Dios. Querían llegar al cielo, no para postrarse, sino para ocupar el lugar del Altísimo. No querían ser conocidos por su fe, sino por su fama. No buscaban el rostro de Dios, sino el eco de su propio nombre grabado en los muros de una ciudad que desafiara al Todopoderoso. Ese día, el polvo de la tierra fue testigo del surgimiento de la primera gran rebelión organizada contra el cielo. Miles de manos se unieron. Miles de voces hablaban un mismo idioma. Una sola visión, una sola meta, una sola soberbia. En medio de una aparente unidad, nació la más profunda división espiritual. Porque cuando los hombres se unen sin Dios, no hay verdadera comunión, solo conspiración. La torre comenzó a crecer. Piedra tras piedra, ladrillo tras ladrillo, el orgullo se elevaba como una columna que quería perforar el firmamento. Era más que arquitectura. Era idolatría disfrazada de progreso. Era vanidad vestida de civilización. Era desobediencia con apariencia de unidad. Pero en lo alto, Dios miraba. No con temor. No con desconcierto. Sino con paciencia y justicia. Descendamos y veamos esta ciudad y la torre que edifican. Así dijo el Señor. Porque aunque los hombres levanten muros para alcanzar el cielo, siempre necesitarán que Dios descienda para verlos. Ninguna obra humana es tan grande que impresione a aquel que formó el universo con su palabra. Y Dios vio, no solo la torre, sino el corazón detrás de cada ladrillo. Vio la ambición. Vio la arrogancia. Vio el espíritu del Edén resucitado en otro terreno, el deseo de ser como Dios, sin Dios. Como Adán y Eva con el fruto, así los constructores de Babel con sus ladrillos. Y entonces, el cielo decidió hablar. Pero no con juicio de fuego, sino con confusión. No con agua, sino con lenguaje. No con destrucción, sino con dispersión. Lo que los hombres temían, se cumplió, fueron esparcidos por toda la tierra. Sus lenguas se dividieron. La comunicación colapsó. La torre quedó a medio camino, como un monumento al orgullo frustrado del hombre. Y así, la historia dejó una advertencia eterna. No es la altura de tus logros lo que determina tu destino, sino la profundidad de tu obediencia. No es la grandeza de tu nombre lo que importa, sino la humildad con la que caminas delante del Señor. Porque todo lo que se edifica sin Dios, terminará siendo confusión. Después de las aguas, vino el silencio. La tierra, aún empapada por el juicio, respiraba una calma nueva. Las corrientes se habían retirado, las montañas quedaban marcadas por la huella de lo que fue, y la humanidad se encontraba reducida a una sola familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y las esposas de estos. 8 personas. 8 almas, cargando el peso de un mundo que debía comenzar otra vez. Dios había prometido no volver a destruir la tierra con un diluvio, y como sello de esa promesa,
el arco iris fue colgado en el cielo como un pacto eterno. La humanidad tenía un nuevo comienzo. Una página en blanco. Pero también tenía memoria, la memoria del juicio, el temor al poder divino y la oportunidad de no repetir la historia. Al menos, en teoría. Los primeros años postdiluvianos estuvieron marcados por la obediencia. Noé construyó un altar, ofreció sacrificios, y Dios bendijo a sus hijos, diciéndoles, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Esa era la orden, llenar la tierra. Expandirse. Esparcirse. Multiplicarse según el modelo divino. Pero con el paso del tiempo, el corazón humano comenzó a desviarse nuevamente. La historia de redención y obediencia se empezó a torcer en una narrativa de centralización y orgullo. Los hijos de Noé dieron origen a las naciones. Sem, el primogénito, fue ancestro de los pueblos semitas, entre ellos los hebreos. Cam, cuyos descendientes poblaron África y Canaán. Jafet, padre de las naciones indoeuropeas. Génesis 10 nos presenta una tabla genealógica que no es solo una lista de nombres, sino el mapa de la expansión humana después del juicio. Sin embargo, en medio de esa expansión hubo un punto de quiebre, un deseo colectivo de detenerse, agruparse y establecerse en un solo lugar. La llanura de Sinar, ubicada en la región que más tarde sería conocida como Babilonia, en el actual Irak, ofrecía condiciones geográficas favorables. Era una tierra extensa, con acceso a ríos y recursos naturales. Pero más allá de lo físico, ofrecía una tentación espiritual, la posibilidad de construir una civilización unificada, sin Dios. Una humanidad decidida a construir su propia identidad, a establecer su propia cultura y a definir su destino sin necesidad del Creador. Fue en este contexto que nació la idea de la torre. No fue simplemente un acto de ingeniería, sino una declaración de independencia espiritual. Un rechazo sutil, pero claro, a la orden de Dios de esparcirse. En lugar de dispersarse, decidieron agruparse. En vez de depender de Dios, quisieron hacerse un nombre. Hagámonos un nombre fue el clamor de sus corazones. No un nombre por obedecer. No un nombre por adorar. Sino un nombre por desafiar. La torre era símbolo de su unidad, sí, pero también de su rebelión. Era una civilización que intentaba construir el cielo con ladrillos. La tecnología de la época, el ladrillo cocido y el asfalto, permitió un nuevo nivel de construcción. Por primera vez, los hombres no dependían de la piedra natural que Dios proveía, sino que creaban su propio material. La civilización comenzaba a reemplazar lo natural por lo artificial. Lo divinamente provisto por lo humanamente manufacturado. Esto, aunque no pecaminoso en sí mismo, era el reflejo de una mentalidad, podemos hacerlo sin él. El contexto cultural también era importante. Muchos estudiosos consideran que esta narrativa tiene paralelos con las antiguas sigurats de Mesopotamia, estructuras escalonadas construidas para acercarse a los dioses. Pero a diferencia de aquellas, la Torre de Babel no buscaba rendir culto, sino alcanzar una altura que declarara la autosuficiencia del hombre. Era un acto de soberbia colectiva. La religión fue sustituida por orgullo. La adoración, por reputación. En este mundo postdiluviano, la humanidad no solo crecía en número, sino también en ego. Lo que había comenzado como un reinicio con esperanza, pronto se convirtió en una repetición del Edén, el deseo de ser como Dios, de conocer el bien y el mal a su manera, de decidir por sí mismos cuál sería su destino. Y en medio de esta generación surgió Nimrod, bisnieto de Cam, descrito en Génesis como poderoso cazador delante del Señor. Nimrod fundó varias ciudades, entre ellas Babel. Su figura representa la concentración de poder, la edificación de imperios y la arrogancia humana elevada a figura política. Bajo su influencia, la idea de la torre encontró dirección y la humanidad encontró un líder dispuesto a desafiar el orden divino. La civilización postdiluviana no era primitiva ni ignorante. Era una civilización inteligente, organizada y con avances tecnológicos. Pero también era espiritualmente ciega. Su sabiduría era terrenal, su unidad era carnal, y su visión, profundamente limitada. Querían alcanzar el cielo, sin entender que el cielo no se alcanza por obras, sino por gracia.
Dios, que había prometido no volver a destruir la tierra con agua, no intervino con juicio físico. Esta vez, la respuesta fue más sutil, pero igual de poderosa, la confusión de lenguas. Pero antes de que eso ocurriera, el mundo postdiluviano mostró al Creador que aún con nuevas oportunidades, el corazón del hombre seguía siendo inclinado al mal. Noé, que una vez fue héroe de fe, vivió para ver cómo sus descendientes repetían el mismo error que había traído el juicio. No con violencia o maldad explícita, sino con orgullo encubierto bajo el velo del progreso. La torre era el ídolo de una civilización que confiaba en sí misma. Era la catedral del ego humano. Pero Dios no estaba ausente. Él observaba. Él oía cada ladrillo puesto. Cada conversación entre los constructores. Cada decisión. Y en su soberanía, esperó el momento preciso para actuar. La humanidad quería una ciudad para evitar ser dispersada. Pero lo que temían fue lo que finalmente ocurrió. Porque ningún proyecto que ignore a Dios puede sostenerse. Y ninguna unidad que excluya a Dios puede perdurar. La historia de Babel no es solo sobre una torre. Es sobre una mentalidad. Una cultura. Una forma de pensar que aún hoy persiste: hagamos algo grande, sin Dios. En el fondo, Babel sigue viva en cada intento humano de edificar sin dirección divina. En cada ideología que pone al hombre en el centro. En cada sistema que excluye al creador del diseño. El mundo postdiluviano es el espejo del mundo moderno. Tecnología, poder, civilización y orgullo. La historia de la torre es un eco antiguo que resuena en nuestras propias estructuras. La pregunta es, ¿seguiremos construyendo torres con nombre propio o altares con nombre de Dios? Babel es advertencia. Pero también es oportunidad. Porque cada torre que se derrumba puede dar paso a un altar que se levanta. Y cada lenguaje confundido puede transformarse en una lengua que adora. Todo depende de dónde pongamos los cimientos, en nosotros o en Él. La construcción de la torre. En la vastedad de la llanura de Sinar, el sol se elevaba sobre una tierra llena de energía humana. Las multitudes se movían como un solo cuerpo. No había idiomas distintos, ni naciones divididas. Había un solo lenguaje, un solo pueblo, y una sola visión: levantar una ciudad que fuera el centro del mundo, y una torre cuyo final tocara los cielos. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Las palabras eran claras. El propósito, ambicioso. Y el impulso, profundamente humano. La humanidad unida por una causa común, impulsada por el deseo de inmortalidad y fama. Ya no se trataba de sobrevivir. Ahora se trataba de trascender. Querían dejar una marca imborrable en la historia. Una torre que superara el tiempo, que burlara el olvido, y que hablara para siempre del ingenio, el poder y la grandeza del hombre. No buscaron piedra, sino ladrillo cocido. No usaron mortero natural, sino asfalto. Innovaron. Diseñaron. Revolucionaron. Y comenzaron a levantar un monumento a su propia gloria. Cada ladrillo era una declaración silenciosa: no necesitamos a Dios. Cada nivel que subía era una afirmación de autosuficiencia: podemos hacerlo por nosotros mismos. Cada día de trabajo era una proclamación colectiva: hagámonos un nombre. Lo que parecía unidad era soberbia disfrazada. Lo que parecía progreso era rebelión estructurada. Lo que parecía civilización era idolatría levantada con manos humanas. Y mientras la torre se elevaba, el cielo observaba. No con asombro. No con amenaza. Sino con justicia. Porque Dios sabía que lo que construían no era solo un edificio. Era una cultura. Una mentalidad. Un sistema. Una ciudad que reemplazaba la voluntad divina por la voluntad del hombre. Y en su paciencia, el Señor esperó. Porque no siempre interviene de inmediato. A veces, deja que el orgullo humano alcance su punto más alto, para que el derrumbe sea más claro, y la lección, más profunda. La torre seguía creciendo. El eco de martillos, de voces, de ladrillos golpeando ladrillos llenaba el aire. Los hombres miraban hacia arriba, soñando con el día en que mirarían al mundo desde la cima.
pero nadie miraba hacia Dios. En Babel, la humanidad se concentró en sí misma. Ya no había lugar para lo sagrado. Ya no había memoria del diluvio. Ya no había altar. Solo ladrillos, ambición y una torre que gritaba, aquí estamos. Y no necesitamos al cielo. La ciudad crecía. El nombre de los hombres comenzaba a hacerse grande. Pero el fundamento estaba agrietado, porque Dios no estaba en el plano. Y toda torre sin Dios, inevitablemente caerá. El orgullo humano y la unidad sin Dios. En la superficie, lo que ocurría en Babel podía parecer admirable: cooperación, esfuerzo conjunto, avances tecnológicos, visión compartida. Una humanidad hablando una sola lengua, trabajando en armonía hacia una meta común. ¿Qué podría estar mal en ello? Pero en lo profundo, el corazón humano se alejaba de su Creador. La unidad sin dirección divina se transformaba en conspiración. La cooperación sin obediencia era el disfraz de una rebelión compartida. Y la visión sin humildad era la ruta directa hacia el desastre. La verdadera motivación detrás de la torre no era el progreso, era el orgullo. No era la necesidad, era el deseo de gloria. Los hombres no querían simplemente construir. Querían desafiar. No querían simplemente levantar muros. Querían alzarse contra Dios. La frase clave de su propósito lo revela todo: hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Era un acto de desobediencia directa al mandato de Dios, que les había ordenado llenar la tierra. Temían ser dispersados, porque temían perder el control. En esa frase está condensado el espíritu de Babel: autoexaltación, temor humano y resistencia a la voluntad divina. El nombre que querían no era el nombre que Dios da a sus hijos. Era un nombre fabricado por el ego. Un nombre escrito en piedra, no en el cielo. Un nombre nacido del deseo de inmortalidad sin dependencia. La unidad en sí misma no es mala. De hecho, Dios desea que su pueblo sea uno. Pero la unidad fuera de la verdad y contra la voluntad de Dios se convierte en una fuerza destructiva. Porque cuando el ser humano se une bajo una mentira, el resultado no es bendición, es caos. Y eso era lo que se gestaba en Babel. Una civilización unida, sí, pero en oposición a Dios. Un pueblo con una sola lengua, pero sin temor de Dios en sus labios. Un pueblo con una sola visión, pero con el corazón lleno de soberbia. Querían llegar al cielo, pero no para adorar. Querían hacerse un nombre, pero sin ser conocidos por Dios. Querían establecerse, pero ignorando al que les dio la tierra. Babel representa la cultura del yo. La civilización del orgullo. El sistema donde el hombre se coloca en el centro, y Dios es relegado al margen. Donde el éxito es medido por la altura de las torres, no por la profundidad de la obediencia. Es un espejo para nuestra generación. En un mundo globalizado, interconectado, unido por tecnología y comunicación, las palabras de Babel resuenan más fuertes que nunca: hagámonos un nombre. El hombre sigue construyendo, sigue innovando, sigue avanzando, pero muchas veces lo hace ignorando al arquitecto eterno. El orgullo humano es la raíz de la caída. Fue lo que expulsó a Lucifer del cielo. Fue lo que llevó a Adán y Eva a comer del fruto. Y fue lo que impulsó a los constructores de Babel a desafiar al Altísimo. Pero Dios, que escudriña los corazones, no se deja engañar por la apariencia de unidad. Él vio la intención. Él discernió la motivación. Y supo que si esa generación continuaba unida en su rebelión, nada les impediría multiplicar su corrupción. Por eso, la intervención divina era inevitable. Porque el problema no era la torre. Era el corazón que la levantaba. Y Dios, en su misericordia, no destruyó con fuego ni con terremoto. Intervino con algo más profundo: confundió sus lenguas. Rompió la comunicación. Introdujo la diversidad que tanto temían. Porque la única forma de detener una unidad construida sobre el orgullo es derribar su lenguaje. Lo que comenzó como un sueño común, terminó en confusión. Lo que parecía una torre al cielo, terminó como un monumento al fracaso humano. Y lo que debía ser su grandeza eterna, quedó como un recuerdo del día en que Dios frustró el consejo de los soberbios.
El orgullo humano levantó la torre. Pero la humildad es lo único que puede acercar al cielo. Babel nos recuerda que la verdadera unidad solo es posible cuando Dios es el centro. Que el verdadero nombre que vale la pena llevar es el que Él escribe en nuestros corazones. Y que el cielo no se conquista con ladrillos, sino con fe. ¿Seguiremos edificando nuestras torres o levantaremos altares? ¿Buscaremos nuestra gloria o su presencia? La respuesta a esas preguntas marcará la diferencia entre confusión y comunión con Dios. La intervención divina. El cielo no guarda silencio ante la rebelión. Aunque el juicio no siempre cae de inmediato y la justicia divina parece a veces lenta, Dios observa. Y cuando los caminos del hombre se alejan demasiado del propósito divino, Él actúa. Con sabiduría. Con precisión. Con autoridad. La ciudad de Babel se levantaba con rapidez. La torre ya comenzaba a alzarse por encima de todo lo conocido. La humanidad estaba fascinada con su obra. Los hombres hablaban con orgullo de su logro colectivo. Ya no se hablaba de Dios. No había altares. No había oración. Solo planes, ladrillos y ambición. Pero entonces, Dios descendió. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, dijo el Señor. ¡Qué ironía poderosa! El hombre construía para subir, y Dios descendía para ver. El cielo no fue alcanzado por la torre. Fue visitado por aquel que lo habita. El Todopoderoso no se sintió amenazado por la altura, pero sí interesado por el corazón. El acto de Dios no fue de destrucción física. No cayó fuego del cielo. No se derrumbaron los muros. No hubo terremoto. Lo que se quebró fue el entendimiento. Lo que colapsó fue la comunicación. En un instante, las palabras se volvieron extrañas. Las instrucciones ya no se entendían. El proyecto se detuvo no por falta de fuerza, sino por falta de sentido. Un albañil pidió ladrillos y recibió madera. Un arquitecto ordenó levantar una columna y los trabajadores cavaron una zanja. La armonía se convirtió en ruido. La cooperación en caos. La unidad se desmoronó como un castillo de arena bajo la ola de la confusión divina. Dios tocó la raíz, el lenguaje. Porque sabía que la palabra es el canal por el cual se transmite la intención, la cultura, la visión y la unidad. Al confundir las lenguas, deshizo la rebelión desde adentro. No necesitó destruir la torre con sus manos. Solo interrumpió su corazón, la comunicación. La dispersión fue inmediata. Lo que tanto temían, ser esparcidos por toda la tierra, se convirtió en su destino inevitable. Pero no fue una maldición sin propósito. Fue una redirección. Dios usó la confusión para cumplir su plan original, que llenaran la tierra. Los grupos lingüísticos comenzaron a separarse. Pequeñas comunidades emigraron a nuevas tierras, establecieron nuevas culturas y nacieron las naciones. El dolor del juicio se convirtió en semilla de multiplicación. Lo que fue una interrupción, se volvió expansión. El sitio fue llamado Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Babel significa confusión. Y así, lo que nació como símbolo de grandeza humana, quedó marcado para siempre como monumento al límite del orgullo. Pero más allá de la historia, hay una lección eterna. Cuando el hombre edifica sin Dios, su obra termina en confusión. Cuando busca su gloria, termina dividido. Cuando intenta alcanzar el cielo por sus propios medios, termina más lejos de lo que estaba al principio. La intervención divina no fue solo juicio. Fue misericordia. Porque Dios sabía que si la humanidad continuaba en esa dirección, el mal se multiplicaría sin freno. Al confundirlos, los protegió. Al dispersarlos, los preservó. Al interrumpir su obra, les ofreció otra oportunidad para redirigir su camino. Así es Dios, justo, pero también compasivo. Firme, pero redentor. Y desde esa dispersión surgiría, siglos después, otra torre, no hecha de ladrillos, sino de lenguas restauradas. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, los hombres volvieron a hablar en una sola voz espiritual,
pero esta vez, bajo la dirección del cielo. Babel fue el día de la división. Pentecostés, el día de la unidad verdadera. Una unidad no basada en el orgullo humano, sino en la presencia de Dios. Porque el lenguaje que une al mundo no es el idioma de los hombres. Es el idioma del Espíritu. Y así, la historia de Babel no termina en ruina, sino que apunta hacia redención. ¿Dónde estás edificando tú? ¿En tus fuerzas, o bajo su dirección? Porque todo lo que Dios no edifica, será confundido. Y todo lo que el hombre levanta sin él, terminará disperso. La confusión de lenguas y la dispersión. La confusión fue repentina. Un instante antes, la ciudad vibraba con voces que se entendían, instrucciones que fluían, planes que marchaban como una sola maquinaria bien engrasada. Pero luego, el caos. Uno hablaba y el otro no comprendía. Los rostros pasaron de la seguridad a la sorpresa, de la sorpresa a la frustración, de la frustración al miedo. Lo que antes era unidad se convirtió en desconcierto. Lo que era avance, se volvió parálisis. La torre, símbolo de ambición, se congeló como una obra incompleta, silenciada por el choque de sonidos y sílabas desconocidas. El lenguaje, ese don tan íntimo y poderoso, fue tocado por el dedo de Dios. Y de un solo golpe, los hombres se convirtieron en extraños. Las cuadrillas de obreros se dividieron no por conflicto político, ni por diferencias sociales, sino por palabras incomprensibles. Nadie lo vio venir. Ningún terremoto abrió la tierra. Ninguna plaga cayó del cielo. Solo, una multiplicación de lenguas. Y eso fue suficiente para detener lo que parecía imparable. Las familias comenzaron a buscar a quienes aún podían entender. Se agruparon por sonido, por sentido, por familiaridad de voz. Lo que era un solo pueblo, se fragmentó en tribus. Y esas tribus emprendieron caminos distintos, cargando consigo su lengua, su cultura naciente y sus sueños rotos. Así nació la diversidad de naciones. Así se esparció la humanidad sobre la faz de la tierra. No por obediencia voluntaria, sino por la soberana interrupción de Dios. Lo que era una rebelión unificada, se convirtió en una humanidad esparcida. Y en esa dispersión, Dios reinició el propósito original, que llenaran la tierra. No como un castigo final, sino como una oportunidad para que, desde múltiples rincones, las naciones pudieran buscarle. El sitio quedó con un nombre que sería recordado por siglos, Babel. No como sinónimo de grandeza, sino de confusión. No como centro del mundo, sino como advertencia celestial. Porque todo intento humano de establecer un reino sin Dios, terminará quebrado por su voz. Los restos de la torre, si es que perduraron en la historia física, se convirtieron en símbolo de lo que el orgullo no puede terminar. Y con el tiempo, esa región se transformaría en la futura Babilonia, un imperio que también desafiaría a Dios y enfrentaría su caída. Pero más allá de la geografía y los hechos históricos, la confusión de lenguas en Babel dejó una marca espiritual profunda. Nos recuerda que el lenguaje fue creado para la comunión, para la adoración, para la verdad. Y cuando el lenguaje se usa para la vanidad, la soberbia y la desobediencia, pierde su poder de unidad. El lenguaje fue roto, para que el corazón fuera restaurado. Porque mientras los hombres edificaban hacia arriba, Dios deseaba que se volvieran hacia adentro. No hacia una torre, sino hacia su trono. Y siglos después, cuando vino el tiempo de la redención, Dios volvió a tocar el lenguaje. En Pentecostés, lenguas de fuego descendieron sobre los discípulos. Hombres de todas las naciones oyeron hablar las maravillas de Dios, cada uno en su propia lengua. Fue la inversión de Babel. Donde antes hubo división, ahora hubo restauración. Donde antes hubo confusión, ahora había comprensión. Pero esta vez, no se trataba de una torre, sino del Espíritu. Así vemos que la dispersión de Babel no fue el final. Fue el inicio de una nueva etapa en el plan eterno de Dios. Porque incluso lo que el hombre arruina con su orgullo, Dios lo puede redimir con su gracia. Hoy, vivimos en un mundo lleno de lenguas, culturas, naciones, muchas veces divididas. Pero también es un mundo donde el mensaje de Dios puede ser proclamado en todos los idiomas, y donde, en Cristo, todos podemos hablar un mismo lenguaje, el del amor,
la verdad y la obediencia. La confusión de Babel nos recuerda que la unidad verdadera no nace del esfuerzo humano, sino de la presencia divina. Y que no hay torre que nos lleve al cielo, pero sí hay un camino, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque al final, no se trata de construir hacia arriba, sino de rendirse hacia abajo. No de levantar un nombre, sino de glorificar el único nombre digno de ser levantado por siempre. La historia de la Torre de Babel no es simplemente un relato del pasado. Es un espejo. Una advertencia. Una invitación. Porque los ecos de Babel resuenan con fuerza en el mundo moderno, donde el hombre sigue construyendo torres, de conocimiento, de poder, de tecnología, de influencia, pero muchas veces sin Dios. Hoy, como entonces, la humanidad habla múltiples lenguajes, pero en lo más profundo, sigue levantando una misma torre, el intento de alcanzar el cielo sin someterse al Creador. En el nombre del progreso, se ignora al proveedor. En la búsqueda de unidad, se olvida la verdad. En la carrera por el éxito, se abandona la humildad. Las ciudades modernas no se construyen con ladrillos de barro, pero sí con egos inflados, ideologías humanistas y estructuras sociales que presumen autosuficiencia. Se predica la independencia, se celebra la autonomía, y se desprecia la dependencia de Dios. El hagámonos un nombre de Babel aún vive en eslogans, marcas personales, redes sociales, y la constante necesidad de validación pública. El nombre que se busca no es el de Dios, es el propio. Pero Babel enseña que toda gloria que no proviene de Dios, terminará en confusión. No es malo construir. No es pecado planificar, innovar, avanzar. Lo que es peligroso es edificar sin oración, diseñar sin propósito divino, y levantar proyectos sin alinear el corazón con la voluntad del Altísimo. La historia de Babel también nos recuerda que el lenguaje, nuestra comunicación, nuestra voz, tiene poder. Puede unir o dividir. Puede bendecir o maldecir. Puede edificar o derribar. Cuando nuestro lenguaje no está santificado, nuestras obras tampoco lo están. ¿Y qué de la dispersión? Muchos temen ser esparcidos, moverse, dejar lo conocido. Pero a veces, es en esa dispersión, en el movimiento forzado por Dios, donde se cumple su plan. Babel fue dispersión para cumplir el mandato original, llenar la tierra. Hoy, Dios sigue enviando, sigue desplazando a sus hijos a lugares inesperados, para que su nombre sea conocido hasta los confines del mundo. La confusión de lenguas también nos habla de la necesidad de humildad cultural. No hay una única forma de hablar, pensar o vivir. Dios abrazó la diversidad como instrumento de su propósito. Y en Cristo, todas las naciones pueden ser reunidas bajo un solo espíritu, sin que pierdan su identidad. Pentecostés nos muestra el camino inverso a Babel: cuando el espíritu desciende, la confusión se convierte en proclamación. La dispersión se convierte en misión. El orgullo se transforma en adoración. Y los nombres humanos ceden ante el nombre que está sobre todo nombre. ¿Dónde estás edificando tú? ¿Cuál es tu torre? ¿Cuál es tu lenguaje? Hoy, puedes hacer un alto. Puedes evaluar tus planes. Puedes preguntar: ¿está Dios en el centro de lo que estoy construyendo? ¿Estoy buscando mi gloria, o la suya? ¿Estoy edificando para ser recordado, o para que Él sea glorificado? Porque no hay torre tan alta que alcance el cielo. Pero hay corazones que, postrados, tocan el trono de Dios. Y al final, no se trata de cuánto construimos, sino de si lo hicimos con Él, por Él y para Él. Que la historia de Babel no sea solo un recuerdo, sino una decisión. Decide hoy edificar con Dios. Porque si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Amén.